Hola, hola, buenas tardes. Hola. Nos encontramos con el doctor Ángel de Jesús Martínez Morales, quien el día de hoy nos va a hablar de tierras raras. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidas sean todas, bienvenidos sean todos. ¿Cómo están? Bueno, empezamos siempre esta charla hablando un poco de usted. Sí. Cuéntenos de usted. Bueno, ¿qué podemos decir de uno? ¿Verdad? Siempre hablar de uno es extraño, pero bueno, soy egresado de Ingeniería Metalúrgica y Materiales aquí de la ESIQUE, de la Escuela Superior de Ingeniería Química y Industrias y Estructuras del Politécnico. Me gradué en el año 2000, si mal no recuerdo. Estudié la especialidad, en ese tiempo existía la especialidad de metalurgia extractiva, estudié metalurgia extractiva. Posteriormente hice mi maestría aquí también en el Departamento de Ingeniería de Metalurgia y Materiales, con un tema relacionado precisamente con imanes de tierras raras, con materiales cerámicos relacionados con las tierras raras y sus propiedades. Y posteriormente mi doctorado lo hice en el CICAT Altamira, una unidad del Instituto Politécnico Nacional que se encuentra ahí en Tamaulipas. Ahí el doctorado es en tecnología avanzada y mi tema a desarrollar fueron propiedades luminiscentes relacionadas con materiales de tierras raras. Después de eso, más o menos en el mismo tiempo en el que estaba estudiando, empecé a ser académico, a tener una serie de actividades como profesor. He dado diversos cursos de diferentes materias, tanto en licenciatura como en posgrado, materias como termodinámica, cinética, algunos cursos de matemáticas, de métodos numéricos, de preparación de minerales, concentración de minerales, propiedades de los materiales. En posgrado he dado algunas materias de tecnología avanzada, de ciencia de materiales y algunos otros cursos. Y bueno, pues ahorita estoy aquí, soy profesor e investigador aquí del Departamento de Ingeniería Química de Industrias Extractivas del Departamento de Metalurgia, y mis líneas de investigación pues básicamente son algunas desarrolladas propiamente con las propiedades de las tierras raras. También trabajo algunas cuestiones de reciclaje de diversos materiales, algunas cuestiones de preparación de minerales, etcétera. Más o menos esa es mi idea, cerámicos. Se desarrolla como investigador, pero su trayectoria en el SNI, ¿cómo ha sido? Bueno, yo soy actualmente soy SNI nivel 2, entré en el SNI, acabé el doctorado en el 2009, si mal no recuerdo, 2007. Un año después apliqué al SNI, entré como nivel 1 al Sistema Nacional de Investigadores, y estuve renovando 2 veces en el nivel 1, y actualmente el año antepasado precisamente, ya renové como nivel 2. O sea, 3 periodos en el nivel 1. 3 periodos en el nivel 1. De los que eran de 3 años. De los que eran de 3 años. Sí, eran 3 periodos de 3 años, ahora ya son periodos de 5. Ajá, entonces en la tercera evaluación fue que pasé a nivel 2. Y en su experiencia, ¿cuál es la diferencia entre un nivel 1 y un nivel 2? En cuanto a capacidad, me supongo que a capacidad, ¿no? Pues a las actividades que desarrolla, ¿no? O sea, yo tengo entendido que un nivel 2 ya es líder de grupo. Sí, de hecho tal vez la gran diferencia, o lo que yo puedo entender como la diferencia, es que es un proceso formativo finalmente, ¿no? Hay que recordar que hay que tener siempre bien conscientes que la educación es siempre un proceso formativo y que nunca termina. Cuando uno termina el grado de doctor, cuando uno termina el grado de doctorado, lo que sabe uno y lo que lo debe aprender uno es a desarrollar investigación, ¿no? A proponer un proyecto de investigación, a desarrollarlo, proponer objetivos, metas, hipótesis, toda la parte del método científico, obtener resultados y divulgarlos, digamos. Un SNI 1 lo que debe de hacer es mínimamente esa parte, ¿no? Y empezar precisamente a entender la parte de la divulgación. La parte del SNI 2 ya lo que implica es que aparte uno se tiene que formar grupos de trabajo principalmente multidisciplinarios. Hay que entender que la ciencia no la hace una sola persona. La ciencia es un conjunto de esfuerzos de muchas personas con diferentes backgrounds, con diferentes habilidades y actitudes. Y entonces ya cuando se está en ese SNI 2, entonces se tiene que empezar a conjuntar precisamente estos grupos de investigación para tratar de hacer ciencia multidisciplinaria, ¿no? Esa tal vez es la diferencia palpable que yo entiendo.
aprendiendo, ¿no? Esto es un proceso y también de formación, insisto, es un proceso poco a poco, por eso precisamente el sistema nacional me parece que es la idea de que tenga estos niveles y de que se tengan que ir pasando de uno a otro, porque va uno adquiriendo diferentes herramientas, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando yo soy nivel 1, mi plan es otro periodo, ahorita pensando que ya son de 5 años, en nivel 1, y ya tal vez la siguiente evaluación ya pensar en un nivel 2. Precisamente porque ahorita me encuentro ya queriendo formar este grupo, ¿no?, de trabajo. No es nada más porque lo quiera, ¿no?, sino que hablando con compañeros, con colaboradores, que estamos integrando este grupo. Básicamente lo que nos faltan son estudiantes, ¿no?, que es la otra parte que piden. Pero luego estamos compañeros que quieren brincar, luego, ¿no?, salen del doctorado y quieren ser nivel 2. Sí, bueno, uno entiende siempre el deseo de superación, o sea, y eso es claro, y eso es deseable, ¿no? Pero también, insisto, hay que entender que estos son procesos formativos, o sea, todo proceso formativo requiere tiempo, esfuerzo, y en todo proceso de formación aparte hay cosas que uno aprende y hay cosas que aprenden hay cosas que aprende uno a hacer y cosas que aprende uno a no hacer, ¿no? Y eso es formativo, y esto requiere tiempo, ¿no? Aún la formación, porque uno piensa, bueno, uno propone un tema de investigación y piensa que es de vanguardia o lo que uno quiera, pero las ideas que uno tiene en la mente, a veces llevarlas a cabo a la práctica llevan tiempo, y uno se da cuenta que normalmente las cosas no son como uno quiere. Y siempre digo, y hay que recordar que la naturaleza se comporta como la naturaleza o lo quiere, ¿no? Esa es su naturaleza, ¿no? Hacer las cosas como ella quiere. Nosotros como ingenieros, como gente que está trabajando y transformando cosas de la naturaleza, pues tratamos de que la naturaleza haga algo en nuestro beneficio, ¿no? Pero eso no lo hace porque yo quiera, lo hace si yo le doy las condiciones, y eso tarda tiempo de aprenderse, ¿no? Y luego luego hay de la segunda parte, ¿no? Trabajar con gente, siempre sabemos que los humanos siempre somos cambiantes, tenemos deseos, tenemos actitudes, tenemos muchas cosas, y trabajar en grupos de investigación tampoco es sencillo y tampoco es a la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque también se tienen que conjuntar los conocimientos, pero también las formas de trabajo. Cada uno trabajamos de manera diferente. Hay gente que trabaja súper acelerado, ¿no?, que quiere rápido las cosas. Hay gente que es muy pausada, hay gente que es muy reflexiva, hay gente que es muy práctica, y todo eso hay que irlo conjuntando con la idea de poder hacer un solo grupo o una sola idea de trabajo que vaya avanzando, ¿no? Y eso también lleva tiempo, porque lleva tiempo conocer a las personas, ¿no? Y además lleva tiempo también esa parte de decir, bueno, yo voy a proponer. Por ejemplo, ahorita trabajo con un compañero, con un colega de ciencias biológicas, y trabajamos en cuestiones de tratamiento de aguas con materiales con procesos de fotocatálisis, y esa maduración de ese proyecto, ahorita llevamos como 6 años con ese proyecto, ha llevado ese tiempo porque él es experto en la parte biológica, uno es experto en la parte, o pretende ser experto en la parte de materiales, pero conjuntar las dos cosas en una misma idea lleva tiempo. Entonces yo creo que sí, las cosas son con calma. Ya yo pensando, por ejemplo, en el siguiente nivel, como tú pensando en eso, que es el nivel 3, pues ya son los investigadores de nivel 3 son gente que además ya son líderes en sus respectivas áreas y que llevan trayectorias de mucho tiempo. Entonces también uno queda claro que esos son procesos que pues van a llevar probablemente, si es que se llevan, otros 3 periodos o 2 periodos. Sí. Es poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? La vida es despacito a veces. Ahorita que habla de los grupos de trabajo, a mí de mi experiencia me trato de unir a un grupo, y me terminé saliendo porque buscaba el líder, el jefe del grupo buscaba técnicos, ¿no? Yo quiero que me hagan esto, igual y sí podía hacerlo, ¿no? Pero creo que ya no estaba en ese papel de ser un técnico, ¿no? El trabajo que pedía yo se lo realicé, y sí me dijo así de que como, no, ya no tengo tiempo de hacer por el camino que tú estás haciendo, ¿no? Bueno, es que ese es un problema humano, digámoslo así, común y humano, y que ocurre en todos los niveles, ¿no? La cuestión es que el trabajo cooperativo es muy diferente al trabajo en el que uno manda, hay un líder que uno manda y los otros obedecen, ¿no? Conforme uno también va avanzando en los niveles, uno va entendiendo que esas cuestiones tienen que ser o deben de ser cooperativas, ¿no? No
no es de que ya no estamos en la época en la que tú eres estudiante y yo te digo, tú tienes que hacer estas cosas y ya, ¿no? Eso también es una etapa necesaria, también pero es una etapa formativa. Tú ya no estás ya no estamos en esa etapa de ese momento, ¿no? Estamos en la etapa de unir esfuerzos en el conocimiento, en el campo del conocimiento. Cada uno es experto. Ya te digo, yo soy experto en eso, creo ser experto en eso, tú eres experto en otra cosa, y más bien conjuntamos y vemos que podemos trabajar los dos con nuestra expertise. Ya claro, evidentemente hay que hacer cosas manuales y todos hacen cosas manuales. O sea, a mí yo no he entendido, conozco gente y lo entiendo, pero pues, yo esencialmente soy, jamás hay que olvidar nuestros orígenes. La mayoría de nosotros somos ingenieros, los que estamos en este mundo, y si estudiamos ingeniería fue para meter las manos y para hacer cosas, ¿no? Sí. Claro, ya siempre hay alguien que quiere mandar, siempre hay alguien que quiere ser más que los otros, o que quiere mandar, o que piensa que tiene más experiencia, y que a lo mejor la tiene, y que eso no se le niega, pero las épocas cambian, ¿no? Y estamos hablando con diferentes personas, ¿no? Tú ya tienes una formación que te da otro tipo de habilidades, ¿no? Ya no eres técnico, ¿no? Ya hay otro tipo de habilidades. Y si considera necesario, por ejemplo, esta misma persona en alguna discusión que hubo, un SNI 3, que acaba de mencionar, ya emérito. Ya emérito, no, pues sí. Dice que le comentan precisamente eso, ¿no? Pues si no te gusta lo que hago, tú hazlo, ¿no? Y le respondió que yo creo que de manera sensata, y le dijo, no, ahí sí te equivocas, porque sin mí no hay proyectos. O sea, si yo no estoy en la oficina escribiendo, no hay proyectos, no hay dinero, no hay becas, no hay congresos para ustedes, y ahí sí ya es un problema grave. ¿Qué tan cierto considera que, o qué tan fundamental, bueno, de qué es cierto, qué tan fundamental considera esta parte de escribir proyectos? Sí, o sea, es importante. Mira, es muy importante y es relevante, pero hay que entender que yo siempre he tenido una discusión en ese sentido. A ver, si somos gente que estamos en el mundo de la ciencia, o de lo que podemos entender como la ciencia, o de lo que entendamos, lo que sea eso de la ciencia, somos conscientes que no sabemos todo, porque si no, no seríamos científicos, ¿no? O sea, porque si no, trabajaremos en base a dogmas y decir, bueno, esto tiene que salir porque debe salir, y tenemos lo contrario, ¿no? Decimos, tenemos que realizar un proceso de investigación. Entonces tenemos que partir del hecho de que no lo sabemos todo. Lo que sí sabemos es que tenemos personas que tienen diferentes habilidades. Hay gente que es maravillosa escribiendo proyectos de investigación, ¿eh? Yo conozco una doctora, una amiga mía, que es maravillosa escribiendo proyectos de investigación, ¿no? Tengo un amigo, un compañero que es increíble cuando uno escribe un artículo. Sí. Ya sabes, esta parte, cuando uno escribe algo de divulgación, a mí, por ejemplo, te puedo decir que la parte de la introducción y escribir, y eso me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y la referencia, así que este cuate es maravilloso en eso. O sea, uno le da una cosa y en media hora tiene una idea, ¿no? Yo, por ejemplo, si me preguntan para qué soy bueno, siempre les digo de manera de broma que siempre soy bueno, creo, analizando gráficas. Me gusta ver gráficas y las trato de entender y trato de analizar. Entonces, fíjate tú cómo todos esos diferentes perfiles se van conjuntando en una idea, y se van conjuntando además para tener un proyecto. Yo creo que todo es bidireccional, es que esa es la cosa, ¿no? Si hay una persona que si no escribe el proyecto, no hay recursos, pero tampoco de nada sirve tener recursos si no hay quien vaya a ejercerlos. O sea, es una cuestión de las dos direcciones. O sea, necesitamos todos. Es muy creo que es romántica la idea. Mucha gente a lo mejor, como se imagina el quehacer científico, pues se le imagina muy romántico de allá del siglo XIX, del siglo XVIII, de estas grandes personas, Newton, no sé, Galileo, estas gentes, se las imaginan ahí aisladas en su mundo, escribiendo y tratando de realizar ciencia, ¿no? Es grandes genios, Mendel, a lo mejor Mendeleev, Arrhenius, gente de este estilo. Todavía uno pensaría, no, pues se la pasaban ahí solos investigando, pero en realidad cuando uno analiza su vida se da cuenta que no es así. Todos ellos no trabajaban aislados. Hay casos súper especiales, ¿no? A lo mejor el caso súper especial es ahí de algunos filósofos que sí trabajan aislados del universo, ¿no? Pero los científicos nunca lo han hecho. O sea, pues uno ve las correspondencias de Newton, las correspondencias, por ejemplo, de Mendel, todos esta gente, y es claro, no eran otras épocas, ¿no? Obviamente, pero agarraban y le escribían a sus colaboradores o a gente, mira, tengo esta idea, ¿tú qué opinas? O mira, tengo esto, ve qué pasa, ¿no? O sea, nunca ha sido
solo, es colaborativo. Pero a veces se nos olvida mucho eso, y eso es porque somos humanos, eso no, también hay que entender lo que somos, creo, humanos, y que se nos olvidan esas historias fácilmente, ¿no? Que somos gente que colaboramos, que somos gente social, y que la ciencia, te digo, no avanza solo, no, es bidireccional. A mí debo decir que entiendo ese punto de vista, porque entiendo que cuesta trabajo llegar hasta arriba, pero hay que entenderlo al revés, me parece a mí, ¿no? O sea, cuando tú y yo alguna vez acabamos en nivel medio superior y teníamos una serie de habilidades, toda la gente acabó al nivel medio superior, es más, antes acabamos en la nivel de la secundaria y tenemos una serie de habilidades, acabamos en nivel medio superior, tenemos una serie de habilidades, acabamos el profesional y tenemos otra serie de habilidades, y la cuestión es que eso no nos hace mejores que el nivel anterior, nada más nos hace que tenemos diferentes habilidades. Y este juego continúa. Continúa. Si yo le pregunto a un Nobel, seguramente un Nobel, alguna vez yo oía a un Nobel de química hablando de algo similar, pues si yo le pregunto al Nobel, pues él está mucho más arriba que cualquier Smithers de aquí, ¿verdad? Entonces el mismo que él llegue y le digo, a ver, quiero que tú te pongas a hacer esto. No, creo que es colaborativo la cosa, ¿no? Creo que es lo que hay que entender. Bueno, y ahorita, actualmente, ¿en qué se encuentra su investigación? ¿En qué se centran o cuáles son los temas? Esa es una buena pregunta, a lo mejor, porque soy de esas personas que soy excesivamente curiosa. Creo que es algo necesario, además, para ser científico o lo que sea que se entendamos por científico, ¿no? Cuando uno ve mi formación en este caso, creo que esa es la idea, ¿no? Uno ve nuestra formación y dice, ¿para qué soy bueno? Yo, mi formación inicial en la licenciatura, les comentaba que es relacionada a la metalurgia extractiva, es decir, al procesamiento de minerales, de procesamiento para obtener los metales, valor de los minerales, y toda la ciencia que viene ahí. Eso eso siempre lo he seguido haciendo, ¿no? Sigo trabajando con procesamiento de minerales, ¿no? Trabajamos en la extracción de procesos nuevos para la extracción de cobre, de cobalto, por ahí tenemos de plomo, de plata, y digamos, ¿qué es lo que estamos buscando ahí? Hay que ser bien sincero, si uno voltea a nuestro alrededor, si la gente que nos está escuchando voltea a su alrededor, se va a dar cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor es procesado, y en gran parte viene son dos grandes fuentes de donde viene todo lo que está a nuestro alrededor. O viene de minas, o sea, viene de minería como no lo imaginamos, o viene de cosas del petróleo, de derivados del petróleo, ¿no? Todo lo que vean ustedes alrededor, prácticamente todo viene de ahí, ¿no? Claro, puede haber algunas cosas que son las de menos, que son la madera, a lo mejor que sería la última cosa que no viene de ninguna de estas dos opciones, pero todo lo demás viene, todos los plásticos, las telas, gasolina, todo eso pues son derivados del petróleo. Y cerámicos, metales, pues obviamente vienen de la minería, ¿no? El rollo es hay que ser un poco sinceros y un poco hasta duros, recordando que todos estos procesos son excesivamente contaminantes, ¿no? Muy contaminantes. Si tuviera que clasificar entre el petróleo y la minería, ¿cuál es más contaminante? Bueno, fíjate, hay una clasificación que alguien ya la hizo, ¿no? Alguien ya se puso a investigar las industrias más contaminantes, y la 1 es la industria petrolera, la 2 es la industria minera, y la 3 es la industria textil. Son las tres, digamos, en orden, las tres grandes industrias que son las que más contaminan, ¿no? Y de eso no nos salvamos. Y si voltean a nuestro alrededor y vean que todo lo que tengamos a nuestro alrededor prácticamente viene de eso, ¿no? Entonces, ya se acabaron, creo que todos estamos conscientes que ya se acabaron esos tiempos donde yo obtenía cobre, por ejemplo, de un material, y pues ya lo saqué, y bien por ti, y cómo lo hayas hecho, pues no importa, ¿no? Lo que hayas contaminado no importa, ¿no? Esos tiempos pues ya se acabaron, ¿no? O sea, ya no pueden existir esos tiempos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la línea ahí? Vamos, todo esto es por esa parte de la línea. La línea viene porque lo que queremos hacer es hacer procesos que sean sustentables, más sustentables, ¿no? Uno de los grandes problemas es que el petróleo, textil y minería gastan enormes cantidades de agua. Ahora que la Ciudad de México se quedó sin agua, ya saben ustedes, Monterrey se quedó sin agua. Recordamos lo importante, se nos hace recordar lo importante que es esto del agua. Y pues estas industrias toman mucha agua y contaminan mucha agua. Hay que ser conscientes, tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? Desde luego no van a dejar de hacerlo, ¿no? Porque ya tenemos que tener esa necesidad, tenemos necesidad de estas cosas con las que vivimos, pero hay que buscar procesos más limpios, ¿no? Entonces, una parte de lo que hago es eso, de proyectos de investigación relacionados con la parte de procesamiento de minerales,
minerales, ¿no? Buscando procesos que sean más verdes, ¿no? Digámoslo así, ¿no? No es imposible, pero bueno, se intenta, ¿no? Otra cosa que hacemos, o que lo que hago, colaboro con diferentes personas de diferentes lugares, con el profesor de ciencias biológicas, comentaba él, con él trabajamos procesos de fotocatálisis, que es un fotocatalizador a grandes rasgos, es un material que transforma la energía del sol o energía UV y permite, por en base a varios procesos ahí químicos que vienen, nos permite empezar a limpiar agua, ¿no? La idea es hay tratamiento de agua para eliminar compuestos orgánicos, que es un problema enorme. Tratamos de buscar entonces alternativas para el tratamiento de aguas, ¿no? Con personas de CITEC, de un centro de investigación en Azcapotzalco, con ellos trabajamos líneas desarrolladas a materiales de corrosión a alta temperatura, porque todos estos materiales, aclaro, son bases cerámicos, entonces aquí diseñamos algunos cerámicos para eso. También trabajamos con materiales que tienen tierras raras, precisamente para aplicaciones de luminiscencia. Ahorita platicaremos un poquito más de esto de las tierras raras y la luminiscencia. Y adicionalmente también trabajamos, estamos abriendo con una doctora que me parece que estuvo ya contigo hace unas sesiones, la doctora Luz. Con ella estamos empezando a trabajar materiales para fármacos, ¿no? Compuestos para vectores para fármacos, no los fármacos como tales, no es nuestro rollo, sino son los materiales que transportan los fármacos, ¿no? Más o menos eso es lo que en la actualidad estoy buscando. También trabajamos con algunas cosas de corrosión. La cuestión es esta, como te decía, ¿no? Cuando uno conoce gente y empieza a desarrollar, a conocer gente de otras áreas, pues uno va y dice, tú qué trabajas, yo qué trabajo, qué problema podemos resolver, y pues así podemos buscar nuevas opciones, ¿no? Ahorita corrosión, hablando de corrosión, hace tiempo me comentaban de eso. Uh-huh. Que es un problema que pues muy poco atendido, no sé, y que deberíamos de entrarle a eso porque sí hay mucha necesidad. Bueno, la corrupción, fíjate, no creo que sea un problema muy poco atendido. De hecho, se gasta una gran cantidad de dinero de investigación a nivel mundial en mecanismos para control de corrupción. Lo que pasa es que cuesta, más bien, ese dinero no es mínimo comparado con lo que cuesta la corrupción. En Estados Unidos, a lo mejor no recuerdo exactamente el valor, pero se calcula que como el 2% del PIB, o sea, hay que entender que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es una cantidad monstruosa de dinero, y esa cantidad de dinero se pierde o hay pérdidas relacionadas con problemas de corrosión, ¿no? O sea, es un problema gigantesco de corrosión que implica muchos problemas. Implica, para empezar, el problema operativo de que se desgasten las cosas, pero tal vez el problema que a veces que perdemos un poquito de vista es que cuando la corrosión ocurre en sistemas que transportan grandes cantidades de materia prima, puede haber graves problemas. Por ejemplo, estas cosas que nos pasan, independientemente de otra cosa, del agua en la Ciudad de México, del sistema Cutzamala, todas esas cosas que oímos que tienen que arreglarlo, que tienen que bajar el agua porque tienen que arreglar una fuga o eso, normalmente todas esas fugas ocurren por corrosión. Se corroyó la tubería. Y vean, hay que ver el problema, lo que costó, el impacto que tiene económico y social ese hecho, ¿no? Por no decir que cuando hay un problema de que hay un problema de corrosión, hay un problema de que explota una tubería de Pemex, que ha pasado, pero digamos, son problemas a veces que hay que entender que son difíciles de atacar. O, por ejemplo, trabajo con un profesor de allá del CITEC que se dedica a analizar la corrosión que ocurre en las turbinas de los aviones, ¿no? Entonces hay que entender, imagínense esa historia, ¿no? Que se caiga un avión porque se corroyó una turbina, pues es un problema a nivel mundial muy divertido, ¿no? Divertido, desde luego, hablando de manera poco seria, ¿no? No es así, ¿no? Es un problema. No, sí, es un problema pues, que impacta muy directamente, ¿no? Enorme, es un problema enorme, ¿no? Entonces él, por ejemplo, hace investigación enfocada precisamente a esos sistemas, ¿no? Hay sistemas de corrosión. Tengo otro compañero también de CITEC, que él también hablando de corrosión y con el que también colaboramos. Él trabaja imagínense los reactores de Pemex. Un reactor de Pemex es una cosa que está a alta presión, a alta temperatura y se corre de volada, ¿no? Entonces, pues si se truena algo de ahí, pues ya se imaginarán el problema económico, social, político que se arma, ¿no? Entonces él busca maneras de poder reparar las corrosiones, ¿no? Pero ya
es difícil decir, o sea, uno se imagina la corrosión a lo mejor como la que ocurre en nuestra tubería de nuestra casa, pues ahí es fácil, ¿no? Pues, entre comillas, llega el plomero, la cambia, ¿no? Ya, digamos, se acaba el problema, ¿no? Pero en una cosa que está a 600 grados, arreglar eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, sí, creo que sí hay mucha investigación, conozco muchos grupos de gente aquí en el metalurgia, por lo menos hay 3 grupos de personas, 3 grupos de investigación probablemente que investigan cosas de corrosión. En el Poli hay muchos, en la UNAM hay muchos. Creo que es muy investigado, pero también hay que entender que es un problema enorme que nos rebasa, ¿no? Entonces, sí, hay todavía mucha gente que trabajamos ahí. Yo recientemente, relativamente, trabajé con un doctor de acá, tratando de encontrar la manera de disminuir la corrosión. Y pues ahí es una línea en la que también es importante seguir avanzando, ¿no? Y en cuanto a tierras raras, sí, su investigación. Sí, bueno, a lo mejor vamos a hablar, pero primero me gustaría empezar, fíjate, con lo de las tierras raras, con los nombrecitos, ¿no? Porque el nombrecito de tierras raras, porque siempre hay es interesante creo que es interesante entender los desarrollos históricos o la historia de las cosas, ¿no? Porque esa historia de las cosas es la que nos lleva a entender muchas otras cosas, ¿no? Esto de las tierras raras, la historia es interesante porque empieza más o menos así. A lo mejor por ahí nos acordamos de la tabla periódica, ¿no? De este acomodo que nos enseñaron desde la secundaria, ¿no? Esta fue una idea que ocurrió allá a mediados de 1850 y tantos, allá en ese siglo, de este ruso Mendeleev, pues se acuerdan algunos. La idea era bien bonita, ¿no? Digamos, bien interesante, ¿no? Él estudia un montón de elementos de la naturaleza y se va dando cuenta que tienen propiedades periódicas. Por eso le llama tabla periódica, porque dice, todos estos materiales se parecen entre sí, todos estos tienen propiedades similares entre sí, y entonces los va acomodando, diciendo, bueno, este se parece a este, se parece a esto, los va acomodando de acuerdo a sus propiedades. Y entonces se da cuenta que esas propiedades son periódicos, o sea, precisamente van acomodándose como de manera periódica estos elementos, ¿no? En esa época se conocen probablemente un poco menos de la mitad menos de la mitad de los elementos que se conocen actualmente, pero con los que él tiene los va acomodando. Y entonces, como les comentábamos hace rato, la historia es que él desarrolla esto y entonces los científicos de esa época, les digo, siempre es colaborativo, se dan cuenta de eso y empiezan muy emocionados, y bueno, emocionados, algo que se puede emocionar uno, y dicen, a ver, vamos a ver, yo tengo este elemento, ¿dónde entra en esa periodicidad? Y entonces dicen, encontré este nuevo elemento, ¿no? Encontré, por ejemplo, cuando se descubrió aquí, de hecho viene de aquí descubierto un poco el tungsteno, de México. El tungsteno ya estaba predicho qué propiedades iba a tener, y ya sabían dónde iba a estar en ese acomodo, nada más que nadie lo había descubierto, ¿no? Ya lo descubren, mira, ya lo descubren, entonces este es el que le corresponde ese hueco de ahí, le corresponde ese hueco de ahí en la tabla periódica. Era lo que le iba a comentar, que no solo acomoda, ¿no? Sino que hasta predice. Ajá. Aquí hay un hueco para un elemento. Exactamente, van poniendo los huecos de los elementos, ¿no? Van acomodando y dicen, bueno, aquí falta este que no hemos descubierto, aquí falta este que no hemos descubierto, aquí falta este, y entonces van quedando huecos, ¿no? Y entonces, imagínense, hay mucha gente que entonces empieza precisamente a buscar estos elementos que van faltando, ¿no? Y entonces por ahí en Suecia me parece, de repente encuentran un material y lo ven, digamos, y le nombran terbita, pero me parece en primera instancia, y le aíslan aíslan de ahí un elemento, y ese pues no entra en estas propiedades de Mendel, o sea, rompe llevaban como 40 años muy contentos encontrando todos los que quedaban, pero ese ya no queda, ese ya no entra ahí en esa periodicidad, y se vuelve entonces se vuelve una avalancha y empiezan a encontrar varios elementos que no entran en esa periodicidad, y por eso le llaman raros. Digamos, por las historias del por qué se llaman tierras raras son raros porque en la primera instancia aparentemente no entraban en la periodicidad de la tabla periódica. Tenían propiedades que no estaban predichas, no habían sido predichas por la gente que había estudiado la tabla periódica, y en ese sentido entonces causa revuelo en la comunidad, ¿no? Y bueno, por eso es raras. Tierras es porque en esa época, de manera general, le llamaban tierras a cualquier óxido, ¿no? Entonces, cualquier óxido que vieran era una tierra, ¿no? Así como actualmente, polvo, ¿no? Ajá, polvo. Decían, es una tierra porque está ahí oxidado, y luego no sé qué cosa es, pues ya le digo tierra rara, ¿no?
Entonces ahí nació el nombrecito, ¿no? De hecho, de esas cosas que son muy muy agradables de pensar, porque la IUPAC, la IUPAC es este organismo que se dedica a ponerle los nombres a los elementos y todas estas cosas de la química, desde hace varias décadas propone que ya no le llamemos tierras raras porque es incorrecto, ¿no? Dice, hay que llamarle lantánidos. Pero son de esas cosas que pues el idioma es maravilloso, ¿no? Y esas cosas, o sea, la IUPAC dirá que le llamamos lantánidos, pero todo el mundo le seguimos llamando tierras raras. Aparte de eso del lantánido, también es gracioso, porque lantánido es de una raíz griega que quiere decir escondido, ¿no? Entonces, de todos modos, siguen siendo medio extraños, ¿no? Entonces, de ahí nació ese nombre de las tierras raras, pero digo, es importante porque uno oye raro y una de las connotaciones que le da inmediatamente es decir que hay poco, que es escaso, ¿no? Ese es como que la connotación de decir es raro, pues es que hay poco, ¿no? Pero en realidad no es que haya poco de las tierras raras en la corteza terrestre. De hecho, de algunas son 17 elementos, ahorita platicamos rápidamente de ellos, pero son 17 elementos, pero no son tan escasos. De hecho, el cerio, que es uno de los elementos, es más abundante que el plomo, y sabemos que hay mucho plomo, y también en la corteza terrestre hay mucho cerio. Si juntamos todos los elementos de la Tierra, de las tierras raras, hay más tierras raras que cobre, por ejemplo, hay más tierras raras que oro, que plata, obviamente, que platino, que paladio, estos elementos del grupo de los metales preciosos. Hay más tierras raras como elemento que plomo, que también que níquel. Sin embargo, de alguna manera, pues pensábamos que son poquito, pero no, hay muchos. Pero tienen un problema. La naturaleza, recuerden, insisto, la naturaleza hace lo que se le da la gana, ¿no? No lo que yo quiero, y la formación o lo que quieran de cuando se distribuyen las cosas en la Tierra, pues es procesos naturales que tardan millones de años y que producen cosas extrañas. Pensemos, por ejemplo, en esa del petróleo, ¿no? Pues hay petróleo sabemos que la historia nos han contado que los dinosaurios y la materia orgánica se descompuso y a través de muchos procesos forma petróleo, ¿no? Todo lo que nosotros entendemos como petróleo, pero el petróleo no está en todo el mundo, ¿no? Hay lugares donde hay mucho petróleo, lugares donde no hay petróleo, ¿no? Eso mismo pasa con los minerales, o con los elementos que vienen de la tierra, ¿no? Puede haber mucho, pero el problema es que en el caso de las tierras raras, casi toda está en un solo lugar. La mayoría de las tierras raras, de los depósitos de tierras raras, están en China. Entonces, aunque no es que sean escasos en cantidad, sino que por procesos geológicos, casi todo se calcula que entre el 70, 80, 85% de todo lo que hay de tierras raras está en China. Pero eso hay que entender que eso es normal, ¿eh? O sea, no hay que entenderlo así, porque pensemos, por ejemplo, en México lo que nos pasa. En México se calcula que más de la mitad de las reservas mundiales de plata están en México. O sea, digamos, los chinos tienen tierras raras, en México tenemos las principales reservas mundiales de plata, ¿no? A lo mejor habrán oído que ahora la fiebre del oro, ¿no? La fiebre del oro, todo el oro, ¿dónde está localizado el oro? Las minas que quedan de oro están en África, ya no hay prácticamente. En México todavía hay algunas minas que trabajan con oro, sí hay todavía oro. En Estados Unidos todavía hay algunas pocas, pero ya, por ejemplo, en Europa ya no hay, lo que hay es en eso. Diamantes, si ustedes piensan en diamantes, los diamantes todos vienen o de Rusia o de África, ¿no? Ya no hay minas de diamantes en otros lugares. Ahora que está tan de moda el litio, prácticamente la mayor reserva de litio se sabe que están en este lugar entre Bolivia, Chile y se me olvidó el nombre, en este triángulo, ahí están las principales reservas de litio. Entonces, digamos, es normal, ¿no? La naturaleza sí. Habría que preguntarle a un geólogo para que nos dijera por qué pasó eso, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Las tierras raras entonces están todas ahí en China, ¿no? Y viene el otro problema. Y el otro problema es que, bueno, ya después, regresando a esta historia de cuando las tierras raras las descubrieron o las presentaron, se dieron cuenta que sí tenían la periodicidad, o sea, sí cumplían con las leyes, más o menos con las leyes, no exactamente como se habían predicho, sino tuvieron que proponer otra ley, o más bien aumentar la ley, y por eso no se acuerden ustedes que las tierras raras están abajito en la tabla periódica, o sea, en la tabla periódica hay unos elementos aquí y luego hay otros abajito. Esos dos de abajo son los filas, ¿no? Las dos filas, exactamente. Esas dos filas son lo de los lantánidos, lo de las tierras raras, y los actínidos, que prácticamente los de abajo tampoco cumplen bien las leyes, pero esos son poco comunes porque casi todos la mayoría de los de hasta abajo son o sintéticos o son radiactivos. Bueno, entonces
Eso, digamos, de los de arriba. Y lo que ocurre es que son 17 elementos los que se consideran en esta clasificación. El escandio, el itrio, el lutecio, el lantano, cerio, calcedomio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, herbio, tulio e iterbio. Sí, a uno no se lo sabe de memoria, ¿no? hay que leerlo, sí, es normal, ¿no? Son 17 elementos, pero que tienen algo curioso. Son tan parecidas sus propiedades, o sea, se parecen relativamente tanto a sus propiedades, que no pasa como, por ejemplo, pensemos en el cobre, ¿no? En el cobre o la plata, que nosotros en México producimos cobre, plata, zinc, plomo. Normalmente, digamos, el cobre viene en manera de sulfuros de cobre y viene como cobre. Al plomo viene como sulfuro de plomo, el zinc viene con sulfuro de zinc, la plata viene con sulfuro de plata, pero lo que voy es que aunque se encuentran en un mineral revueltos, pero se encuentra el metal que es el mineral de sulfuro de plata o el mineral de sulfuro de zinc, se encuentra ahí. Con las tierras raras no pasa eso. Son parecidas, tan parecidas que se encuentran todas revueltas entre sí. Normalmente se encuentran digamos, hay 4 grandes minerales en las que se encuentran las tierras raras. Uno se llama bafneisita, monacita, gadolina y ceria. Gadolina y ceria son un poquito extraños porque la ceria sí tiene mucho cerio, un poco de lo demás. Por eso el cerio es uno, tal vez el más fácil de localizar, exactamente. La gadolina también tiene gadolinio, pero en la bafneisita y en la monacita, ahí están los otros 16, o sea, están todos ahí mezclados. Eso es lo que dificulta las cosas, eso es lo que ha hecho que a pesar de que hay mucho, porque hay que recordar que una cosa es que haya mucho y otra cosa es cuánto o sea, el precio de algo viene, digamos, en este tipo de cosas, viene por cuánto hay, por cuánto me cuesta sacarlo, cuánto me cuesta separarlo y luego el uso que tiene, ¿no? Pensemos en el oro hay poquito, muy poquito oro en la corteza terrestre, es complicado más o menos separarlo, pero y sus usos son muchos, entonces el precio es muy alto, ¿no? Con las tierras raras hay mucho, pero es muy, muy difícil separarlas, porque como están todas revueltas y se parecen todas, no es fácil separarlas entre sí. ¿Cómo es el proceso de separación más o menos? El proceso de separación más o menos es que imagínense que lo que hacen es que ponen estos minerales, los disuelven, que nosotros le llamamos que los lixivian, y quedan entonces en una solución líquida, digamos el samario, el disprosio, el terbio, el tulio, todos están ahí todos revueltos, ¿no? Entonces hay un proceso que se llama extracción por solventes. ¿Qué más o menos es esto? Imagínense ustedes que ustedes ponen una solución. Que hace su alumno Pedro Adrián, sí, más o menos. ¿Qué es lo que hace Pedro? Lo que hacemos en la extracción por solventes. El proceso convencional es que yo pongo una solución que tiene todos estos metales y lo pongo en contacto con un orgánico, con algo que se parece como un aceite. Entonces tú los mezclas y no se separan, ¿no? Son como el agua y el aceite. Pero este orgánico o este otro material tiene la capacidad de captar uno solo de los de abajo y dejar separados a los demás. Entonces, eso por ejemplo se hace con el cobre. Es un proceso que se hace con el cobre, pero el cobre lo haces una vez, porque separas el cobre y dejas todo lo demás. En el caso de las tierras raras, imagínense que hay que hacerlo entonces por cada una, hay que hacerlo 3 veces. Entonces, si quieren reparar 17 tierras raras, entonces tienen que hacerlo casi 60 veces ese proceso, con diferentes materiales, con diferentes reactivos químicos. Entonces, te imaginarás, pues, cómo el costo entonces se va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba el costo de reactivos, de operación, de energía, de todo esto que está ahí metido, todo eso se va, en algún momento va aumentando y aumentando y aumentando, ¿no? Entonces, por eso es por lo que son caros, ¿no? Y porque es difícil separarlos. Y luego además porque, y ahora ya hablando del para qué son, ¿no? O sea, porque hay cosas que son carísimas, por ejemplo, separar no sé, ¿qué les puedo decir? Algún elemento de sus extraños, cesio, pues es muy caro separar el cesio, pero pues no tiene tantos usos, entonces no es tan usado, ¿no? No es tan importante. Pero las tierras raras, resulta que ahora si ustedes lo que ven a nuestro alrededor, se van a dar cuenta que todo está rodeado de tierras raras. Principalmente, y aquí de manera sencilla, pues están viéndonos en una computadora o yéndonos en un celular, donde sea, pues eso tiene tierras raras. Todas las computadoras tienen 2 partes con tierras raras. La primera es la pantalla. Todo lo que vemos ahí de que la pantalla saca el colorcito rojo, naranja, amarillo, verde, el color que ustedes quieran en la pantalla o en el celular, o en las televisiones, es porque tienen
una tierra rara. Lo que le da el color, o sea, lo que hace que iluminezca el color es la tierra rara. Entonces, por ejemplo, las televisiones, si ustedes se acuerdan, se han visto lo de la historia esta de las pantallas LED, o de todo esto de que tienen los píxeles, ¿no? Si han oído la historia esto de los píxeles. Los píxeles lo que tienen es que tienen 3 puntitos con tierras raras. Cada puntito tiene una tierra rara. Normalmente tienen europio, porque el europio emite el color rojo, hace el color rojo. Normalmente tienen terbio, porque el terbio es el color verde. Y normalmente tienen cerio o tulio. El cerio es amarillo y el tulio es azul. Entonces, cada puntito produce un color diferente. Cada píxel, ustedes si lo ven. Yo recuerdo, por ejemplo, en las televisiones de bulbo, ¿no? Ajá. Ahí eran más claros. Ahí eran más claros los píxeles. Ajá. Aquí ahora los píxeles son más chiquitos porque el material es cada vez más pequeño, y lo que sucede es que cada uno de esos puntitos que ustedes ven es uno de estos materiales, y la televisión o la computadora o el celular da la señal, y entonces va haciendo que cada píxel emita el verde con el azul, por ejemplo, y emite entonces o el rojo con el azul, por ejemplo, emiten al mismo tiempo rojo y azul, y entonces ustedes van a ver un morado, un rosa, ¿okay? Y ustedes ahora le mezclan los 4 y van a ver color blanco, porque recuerden, según estas cuestiones de Newton, el blanco es la mezcla de todos los colores, ¿no? Entonces ustedes ven blanco porque se encienden todos, ¿no? O si quieren nada más verde, nada más encienden el verde, ¿no? Entonces estas televisiones pues llamaban 4. Ajá, 4 meses porque le metieron un cuarto color. Bueno, sí, un cuarto color, pero ya en la práctica es una cuarta tierra. Una cuarta tierra rara, sí, exactamente. Estas televisiones que conocieron como cuatrón, lo que tienen es eso. Normalmente tenían azul, verde y azul, verde y rojo. Y en las cuatrón les metieron el amarillo. El amarillo, digamos, otro color, y entonces por eso tienen mayor definición. Y por eso los colores se ven más vivos y toda esta historia, porque tienes un nuevo color para dar en las combinación de colores, ¿no? Entonces, pues ahora, y eso no nada más es con eso, todas las pantallas, todos los materiales, ahora estos celulares de plástico, bueno, que tienen las pantallas que se doblan, si los han visto, esos, lo que sigue sacando el color es la tierra rara, nada más que ahora la colocan ahí en un polímero, pero sigue siendo la tierra rara es la que da el color, la que produce el color, ¿no? Entonces todo lo que ven ustedes de iluminación, todos son tierras raras, y no nada más la iluminación de este tipo, sino todos los láseres. Ahora ya estamos todos acostumbrados, o digamos, ya no nos asombra ver un láser, pero los láseres en la actualidad todos tienen tierras raras, ¿no? A lo mejor se acordarán, y todavía por ahí la historia era también interesante de los láseres de azules, que fueron los últimos que se comercialmente, de hecho todavía son caros, pero eso fue hasta que no le dieron a la tierra rara que le hacía el color azul para un láser, ¿no? Ese es de Tulio, si mal no recuerdo. Y los láseres más comunes son de YAG, son una cosa que se llama YAG y tienen neodimio, y ese es los láseres más comunes que se ven actualmente, ¿no? No, esos son verdecitos, ¿no? Los rojos tienen normalmente también europio, o tienen ahí un pequeño garnet. Y ahorita hablando de láseres, pues la excitación, por ejemplo, un láser rojo, te lo venden como llavero, ¿no? Lo recuerdo. Sí, ya es un llaverito. Y es de pilas, ¿no? Pero ya si hablamos de un láser verde, un láser azul, la fuente ya es más... No, de hecho ya hay láseres verdes y azules también con pila. Ajá. Lo que va avanzando es precisamente, avanza en varias partes, ¿no? Es un poquito más larga la idea de cómo funciona un láser, pero más o menos vamos a imaginarnos que lo que se hace es que la energía es suficiente para producir que un electrón del elemento salga, y eso es lo que va produciendo el color, ¿no? De manera muy, muy, muy simple, ¿no? Digámoslo así. El hecho de cuánta energía le das para que salga es lo que produce cuánto va la luz saliendo, ¿no? Entonces, depende del material eso. Entonces, si le das tú al material, los materiales, unos requerirán mucha energía, otros poca energía, y entonces ya podrás obtener los láseres. Ahora ya hay láseres morados también, así de esos de apuntadores, rojo. Yo he visto morados, rojos, verdes, rosas, azules, naranjas, y dependen de eso, ¿no? Dependen completamente de eso. Entonces, si han ido ustedes, bueno, supongo que alguna vez han ido a un concierto y ven todas estas láseres que se proyectan, todos esos láseres normalmente son verdes porque son los de neodimio, ¿no? Pero le van cambiando, y el láser ahí está, y lo que cambia es la potencia del láser.
eso sí, por eso sí los apuntadores tienen una potencia baja y los de un concierto pues tienen una potencia mucho mayor y se pueden producir láseres para cortar acero, ¿no? Y esos tienen una potencia mucho mayor. Entonces ahí está la historia, ¿no? Y en las computadoras, regresando, entonces todo lo que vean ustedes que luminescen tierras raras. Y luego todos los imanes que tienen las computadoras ahora tienen tierras raras. Por eso las computadoras cada vez una de las razones, claro, se van haciendo los chips más pequeños y lo que ustedes quieran, pero también tienen componentes electromagnéticos las computadoras, los celulares, y esos son imanes que normalmente tienen samario o neodimio, tierras raras, y esas son las propiedades que tienen, porque esos hasta hace, digamos, todo el mundo conocemos los imanes de hierro, ¿no? Digamos, los imanes que vienen normalmente en las bocinas, esos son normalmente de hierro. Los imanes que tienen neodimio y samario son 4 o 5 veces más fuertes en magnetización que los de los convencionales, ¿no? Entonces eso ha permitido hacer mejores sistemas de computación. Ahora, digamos, los discos duros convencionales, recordemos, los discos duros convencionales son magnéticos, ¿no? Entonces tienen precisamente estas cosas, ¿no? Los servidores, toda esta gente, todos estos grandes, si ustedes recuerdan han visto esas películas, esos lugares donde guardan los servidores con la grande cantidad de información, tienen todos esos imanes con tierras raras, tienen ahí un montón de tierras raras que se requieren para eso, ¿no? Y entonces eso requiere un montón de tierras raras, ¿no? Ya les digo, o sea, ya no nos imaginamos la vida sin esas cosas, ¿no? Y no nada más, a lo mejor es curioso porque alguien, si uno, hablando de esto de las bocinas, por ejemplo, alguien preguntaba alguna vez, en esto de los audífonos, ¿no? ¿Cómo funciona un audífono? Un audífono, pues tiene unos, o sea, a lo mejor habrán visto, tiene un imancito, todos tienen un imancito, y pasa la corriente y el imán vibra y entonces hay una membrana y eso es lo que va produciendo el sonido de manera un poco simple. Los mejores son bocinas, las que son muy caras, son porque tienen imanes de tierras raras, porque la fidelidad es mayor. O sea, ustedes van a un concierto y no podrían poner una bocina de estas de las que venden a lo mejor muy baratas, porque el sonido no va a llegar hasta atrás. No va a llegar hasta atrás porque la potencia del imán es baja. Entonces, entre más sea la potencia del imán, pues más va a ser el sonido. Entonces, todas estas sistemas de audio que ahora tenemos, que son de alta fidelidad y que tienen una gran potencia, han sido posibles porque tienen samario, neodimio, terbio, también algunos terbio y terbio, etc. Terbio y terbio también, etcétera, ¿no? Entonces son esas cosas que a veces uno se nos olvida. Lo mismo los micrófonos tienen estas cosas, y no sé si ha visto estos audífonos nuevos que vibran. Sí. Y que, o sea, no son como los convencionales que a lo mejor sin ponértelo, teniéndolo a un lado escuchas lo que está reproduciendo, pero estos nada más vibran. Sí. Y hasta que te lo pones aquí en la oreja, ya escuchas, ¿no? Sí, y eso tiene que ver todo con la electrónica y tiene que ver con el material que lo van haciendo, ¿no? Es interesante todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí pues ya se imaginarán todo el nicho, ¿no? Pero fíjate que aquí hay una parte súper importante también, ¿no? Hablando de esto de los imanes, ¿no? Todos hemos oído y todos oímos estas historias de los autos eléctricos, de que van a sustituir a los motores de gasolina, de que son más ecológicos, etcétera, ¿no? Sí, yo también no lo veo tan sencillo, pero bueno, hay un proyecto para hacerlo, ¿no? Y los autos eléctricos tienen dos componentes clave. Uno es la batería de litio, que todos hemos oído también de las baterías de litio. Es interesante esa historia de litio también. Pero el otro componente que tienen también es el del motor eléctrico como tal. El motor eléctrico no es un motor de combustión eléctrica, sino un motor eléctrico requiere obviamente bobinas, requiere todo este sistema, ¿no? Y estos motores tienen tierras raras, o sea, también eso es lo que por eso los autos eléctricos siguen siendo más caros, porque requieren dos componentes que son caros. La batería de litio y aparte el motor eléctrico es mucho más caro que el motor de combustión, porque el motor eléctrico requiere estos imanes y estos imanes son grandes y son caros porque tienen que tener una gran capacidad magnética para poder mover el motor y mover. Ustedes piensen un carro eléctrico que además es más pesado que un carro de combustión, o sea, pesa más, pues tiene que mover por lo menos media tonelada. Entonces tiene que ser imanes muy fuertes para que den el torque necesario para mover eso. Entonces
Entonces digamos, el componente del carro es la batería por un lado y el motor por el otro, ¿no? Y esos motores precisamente ustedes lo van buscando y lo van expandiendo. Estas turbinas que hablan de aire, las eólicas con las que hacemos energía eléctrica ahí en La Ventosa, en esta zona ahí en Oaxaca, todos esos materiales tienen imanes de tierras raras, ¿no? Entonces, todas esas cosas, los proyectos nuevos de energía limpia que se requieren para almacenaje, todos estos requieren tierras raras para su correcta aplicación, ¿no? Por eso es por lo que ahora hay todo un boom y hay una carrera por poder encontrar las tierras raras, ¿no? Hay muchas otras aplicaciones, por ejemplo, la ceria, los primeros, por eso se llaman cerillos, porque los primeros cerillos tenían ceria, porque eso es lo que da como la chispita. Claro, estoy hablando de eso, ahora ya no son de eso, ahora ya son de otros materiales, pero la ceria tiene un montón de aplicaciones para pulir, etcétera. Ahora hay aceros especiales que les ponen samario porque aumenta la resistencia mecánica y un gran etcétera, ¿no? O sea, esto sigue avanzando y poco a poco va habiendo más y más aplicaciones para las tierras raras y eso va haciendo que sus precios vayan aumentando, ¿no? Ahorita nos hablaba del litio, ¿también está en el litio? Sí, también, que si trabajamos aquí con el litio, sí, también trabajamos aquí con el litio. Ahí con la parte del litio hay dos vertientes, ¿no? La que estamos trabajando ahorita es en el reciclado y la reobtención de litio. Las pilas de los celulares, las pilas de su computadora, todas casi todas son de litio. Todavía hace algunos años había unas que eran de hidruro de níquel, pero ahora ya prácticamente todas son de litio. Sí, recuerdo, no mucho, en unos 5 años a lo mejor. Sí, hace como 5 años todavía había. Que en los celulares tenías que traer el cargador del celular. Porque se te descargaba. Se descargaba y vendían las pilas aparte. Sí, ya tiene un poquito más de tiempo a lo mejor, pero sí hacían eso. Esas eran de hidruro de níquel, casi todas, ¿no? Pero esa tecnología de hidruro de níquel como que pasó muy rápido y luego fue sustituida por las de ion litio. Las de ion litio, que como las conocemos, no nada más es litio, es un compuesto de litio y cobalto. Es en realidad lo que las pilas lo que tienen es litio y cobalto, lo cual produce un problema ambiental serio, no por el litio, sino por el cobalto. Entonces es un problema ambiental serio ahí. Y lo que hacemos aquí en el laboratorio es que de las baterías del litio, lo que estamos tratando de hacer es recuperar precisamente el litio y el cobalto, ¿no? Porque el litio se está volviendo también, bueno, yo supongo que mucha gente ha oído todas estas noticias de lo estratégico que se ha hecho el metal, sí, en la extracción de litio, y entonces también, así como nacen esas cosas, también nace la recuperación, ¿no? También por eso hacemos reciclado de litio. ¿Y si es significativo el litio, la cantidad de litio que se recupera? Sí, es importante porque hay que más o menos, a ver si no digo un número erróneo, pero más o menos del peso de la batería, de lo que pesa una batería, el 12%, si mal no recuerdo, es litio y como el 28% es cobalto. Lo demás es plástico y una fibra que trae de cobre y de grafito, ¿no? Entonces, ustedes piensen en una tonelada de pilas que fácilmente se juntan, ¿eh? No es algo tan difícil de juntar una tonelada de pilas. Pues una tonelada de pilas tienes a lo mejor 100 kilos de litio, ¿no? Entonces es bastante. De hecho, por eso ya empieza a haber empresas que poco a poco están volteando a ver eso como un nicho de mercado, como un nicho de oportunidad, ¿no? El reciclaje de las pilas y el cobalto también, porque el cobalto es un metal también caro, ¿no? No tan caro a lo mejor, pero también es bastante caro porque el cobalto también no está distribuido en el planeta, está casi todo en África. Hay un lugar donde hay muchas guerras precisamente por el cobalto. Entonces es importante reciclar también el cobalto, ¿no? Entonces también ahí trabajamos en esa historia también precisamente, y eventualmente ahora que en México empiecen a, digamos, ya extraerse la minería, seguramente empezaremos a trabajar en la extracción ya de los minerales bueno, ahí no son minerales. Bueno, sí son minerales, pero los litios más bien se encuentran en salmueras, ¿no? Es decir, el litio se encuentra de manera natural, no exactamente en una roca como lo imaginamos, sino son sales disueltas, ¿no? Digamos, algo así. Pues no sé, ¿algo más que quiera comentar? Yo siempre quisiera terminar estas pláticas que me parecen importantes con una pequeña reflexión, ¿no? La reflexión es la ciencia y la tecnología van avanzando con el tiempo, y cada vez nos dotamos de más y de mejores cosas y de mejores equipos, de mejores tecnologías, tenemos la vida mejor por algunas cosas. Hace rato, por ejemplo, se me olvidaba contar el otra tierra rara que se utiliza, el gadolinio. El gadolinio, por ejemplo, si han oído estos sistemas de detección de médicos de la resonancia magnética nuclear, de los RM, los han visto a lo mejor de las series o eso, pues lo que hacen es que a uno le inyectan una solución
solución que tiene gadolinium. Y entonces eso es lo que le da contraste para que puedan ver la resolución. Entonces, a lo que voy es que, fíjense, vemos un montón de cosas, hablando de las tierras raras en las que se aplican un montón de cosas, pero nunca hay que olvidarnos que todo eso viene de un proceso de extracción, de un proceso de mineral que afecta el ambiente, ¿no? O sea, y la disposición de esas cosas también afecta el ambiente. Entonces, la reflexión es que siempre que obtengan, que compren, que adquieran algo, estemos conscientes que no termina su ciclo de vida cuando lo dejamos de usar, sino que su ciclo de vida tiene que terminar cuando veamos la forma de poder eliminar el problema ambiental que tiene y de recuperar lo que ya tiene. No debemos un poquito de quitarnos un poquito esa historia de que termina el tiempo de vida de la computadora y a comprar otra computadora y ya. No nada más es así, sino que esa que nos quedó necesitamos buscar la manera de reciclarla. No, obviamente a lo mejor nosotros lo vamos a hacer, pero hay centros que lo hacen, cacopios que lo hacen, porque la historia no acaba ahí, ¿no? Nuestro propio ambiente nos lo va a agradecer, ¿no? Hay que recordar que aquí estamos cierto tiempo nada más en la Tierra, pero pues tenemos que cuidar el ambiente que tenemos, ¿no? No lo estamos acabando a pasos agigantados y no va a detenerse la ciencia, no va a detenerse la tecnología, pero también nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de todas estas acciones, ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría que nos quedara claro. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Espero que nos estemos viendo en otro episodio. Claro que sí, con gusto. Cuando tú gustes, podemos hablar de muchas cosas. Vamos a hablar además de litio, de muchas cosas. Siempre es importante. Yo creo que de litio. ¿Sí? Una próxima enfocado más a litio. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Está de moda. De moda, de novedad. Claro que sí. Okay. Bueno, pues muchas gracias a las personas que nos hayan escuchado. Les deseo que todos se encuentren bien en sus hogares, que estén bien de salud y cuídense. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.